Hola y bienvenidos a un nuevo año y un nuevo episodio de Tosketl, la voz del marketing digital y la creación de contenido. Yo soy Martín León, Social Media Manager en Xteam. Y yo soy David Mimila, director y un poco de todo en Xteam, Todólogo. todólogo. ¿Cómo estás, David? Feliz año, feliz todo, feliz lo que sea. Feliz 2024, Martín. Gran emoción de retomar este proyecto y estas conversaciones contigo y con toda la banda que nos escucha. El 2024 va a ser un año interesante por muchas razones y creo que va a haber mucho contenido interesante del cual platicar y muchas cosas que aprender, así que ciertamente me siento emocionado. ¿Tú qué tal? ¿Cómo empiezas este año? Igual emocionado, hay mucho que ver. Estoy como que medio hundido en que muchas marcas, TikTok salió como con un documento del qué va a ser importante en el 2024. Ya hablamos de Pinterest, de las tendencias que sacaron. Entonces, como que hay muchas opiniones ahorita de qué es lo que va a ser importante, qué es lo que va a ser grande en el 2024. Entonces, ahorita estoy como que leyendo todos esos como white papers y viendo en qué están de acuerdo, en qué no, qué va a ser grande en el contenido este próximo año que viene, qué se queda igual, qué estrategias hay que actualizar. Entonces, ahorita eso es donde estoy, me estoy echando un clavado a eso, básicamente. Y pues también que como en redes sociales, cuando estás en eso, pues sí es feliz año, feliz todo, y acabas de sacar las publicaciones de Año Nuevo y ya estás pensando, bueno, ¿y qué vamos a hacer para San Valentín? ¿Y qué vamos a hacer para primavera? Y este año hay Olimpiadas. Y ¿y qué podemos hacer para tener un TikTok de resumen de fin de año súper bonito? Entonces, siempre estás un poquito en el ahora y un poquito en qué es lo que viene. Sí, definitivamente siempre hay que ver hacia adelante. Qué bonitas las vacaciones, qué bonito el fin de año, qué bonitos los abrazos, pero ya es irnos a lo que sigue. No puedo esperar a escuchar tus conclusiones de todo esto que han ido compartiendo. Digo, ya platicamos de Pinterest, pero me encantaría escuchar tus conclusiones sobre TikTok y las demás tendencias que nos anuncian, probablemente en la siguiente edición del podcast, porque para esta edición me parece que traes un par de temas bastante interesantes. Sí, exacto. Así que si quieres, comenzamos. Justo uno de los primeros temas que traigo viene de estos documentos y es una tendencia, más que tendencia, es una duda de qué viene para las marcas en cuanto a cómo comparten y qué comparten en redes sociales. Esta es una nota de Marketing Directo con el título Divide y vencerá. La pregunta es, ¿la polarización será una estrategia de marketing temerariamente fenomenal? Y pues justo levanta el tema de que en 2023 hubo un par de marcas que tuvieron como posturas políticas muy firmes o que tuvieron influencers con posturas políticas muy firmes y esto ocasionó que se hicieran virales o que se fueran, o sea, como que de repente estuvieran en boca de todos, para bien y para mal. Y pues la pregunta ¿es inevitable que como marca entres en estos temas que son, entre comillas, divisorios? ¿O hay que a propósito evitarlos? ¿O cómo le hacemos? O sea, creo que sí es importante para las marcas, especialmente cuando te dicen tu marca, tu identidad, pues es importante tener como ciertos valores claros, pero pues esto va a hacer que obviamente ciertas personas pues no compaginen con esos valores. La pregunta es, ¿esto siempre va a hacer que la gente se levante en armas y te echen tweets de odio? ¿Tú qué opinas, David? Es un tema interesante y yo inclusive me detendría un momento a revisar el artículo mismo. Primero ese título, ¿no? Que nos leíste, Divide y vencerás, es la polarización, una estrategia de marketing temerariamente fenomenal. Sí. Entonces, felicidades ahí por el uso de esos superlativos, que bueno, bien que mal pueden capturar la atención, pero justo creo que el artículo pone el énfasis en la polarización y tú acabas de poner el énfasis donde yo creo que pertenece, que es en los valores de la marca. Son dos discusiones diferentes, pero hablar de la polarización como una estrategia de marketing o como algo a evitar
sin hablar y sin reconocer tus valores de marca, me parece que es un error. El punto de partida son tus valores de marca. Los tienes claros, sabes quién eres y sabes con quién estás hablando. Ya de ahí, una conversación puede ser qué tan fuertemente defiendes esos valores, pero eso también es un valor de tu marca. Qué tan firme es tu postura con relación a tus otros valores es un valor. Y creo que ahí es donde debe estar la discusión. Un apéndice de eso es un tema recurrente que es la segmentación. Saber quién es tu audiencia es fundamental. A todos nos gustaría que nuestra marca sea para todos. A todos nos gustaría que nuestros clientes fuera el universo, pero la realidad es que no es así. Y las marcas que han tenido un mayor éxito son aquellas que han sabido conquistar a un nicho y después han sabido expandirse. Pero identificar quiénes son tus clientes y quiénes no, con quién hablas y con quién no, es fundamental. Y de ahí se derivan, o eso congenia con tus valores de marca. Entonces, si regresamos a esta pregunta de la polarización o un discurso polarizador solo es consecuencia de tus valores y de conocer a tu audiencia. Y en ese sentido, me parece que simplemente se vuelve una cuestión de congruencia. ¿Crees en esto o no crees en esto? Porque si crees en esto, te debes a ti y a tu audiencia tomar una postura. Si no crees en esto, pues entonces no te metas en una conversación en la que no crees. Y el artículo daba como ejemplo el caso de Bud Light, ¿no? Y el spokesperson que Bud Light eligió. Y me parece que en efecto es un excelente ejemplo de congruencia de valores y de audiencia. ¿Quién es el público de Bud Light? ¿No? ¿En qué cree el público de Bud Light? El spokesperson o la spokesperson debe ser congruente con esos valores y con esa audiencia. Si no, va a haber un problema. Subirse a un tema polarizador, que no digo que por eso Bud Light lo haya hecho, pero haya elegido a esta spokesperson, pero subirse a un tema polarizador porque es polarizador es una terrible estrategia. Tienes que saber que estás hablando con tu gente de lo que a tu gente le importa. Exacto, una cosa es que la gente está hablando de tu producto y otra cosa es que la gente esté comprando tu producto. Aunque en el caso de Bud Light fue interesante porque, como mencionas, este spokesperson, Dylan Mulvaney, que es una mujer trans, que solo hizo o sea, ni siquiera fue como una gran campaña de tómale fotos, o sea, literal fue, sube un reel tomando Bud Light y hay como una dinámica para que la gente gane. Cuando de nuevo Bud Light no es para nada la primera vez que tiene anuncios para la comunidad LGBT. También ese desarrollo, ¿no? Que no puedes, o sea, por mucho que quieras controlar la narrativa de tu marca, en un momento alguien con alguna agenda política igual va a tomar tu anuncio, va a decir, es que tú estás tratando de hacer esto, o esto es algo nuevo que está pasando cuando no está pasando. Todo esto estuvo en congruencia con los valores que Bud Light ya había dicho que tenía y fue raro, aunque hubo gente que compró los 12 packs de Bud y Bud Light nada más para destruirlos. Entonces, luego como que siento que la gente no entiende el 100% del capitalismo. Eso es un fenómeno aislado y muy interesante, que es un poquito esta conversación, esta frase clásica, ¿no? Toda la publicidad es buena mientras estén hablando de ti, Ujú. mientras estés en la conversación es positivo. Yo no sé qué tanto creo en eso, pero definitivamente estos mecanismos de protesta que incluyen darle dinero a la empresa que estás protestando es algo, quizá ya es este ajedrez en cuatro dimensiones que yo no entiendo. De entrada me parece como que no funciona muy bien. Al final, nosotros como marcas o representantes de marcas tenemos que ver otra vez es esta línea discursiva congruente. Es un hecho que todo discurso puede ser sacado de contexto. El Internet, Twitter, ¿no? Son los lugares perfectos para hacer eso. Y me gustaría decir que la honestidad te va a proteger de eso, pero no es cierto. Las cosas se pueden sacar de contexto muy fácilmente, pero es más fácil defenderlas desde una posición de honestidad.
¿no? Se vuelve muy difícil defenderlas como individuo o como marca si tu punto de partida fue me quiero subir a algo de lo que no sé nada o en realidad no creo en esto, mis valores fuera de este spot o de este comunicado o de este reel no corresponden a este discurso, pues va a ser muy difícil para ti defender, ¿no? Sí, Si llegase a ser sacado de contexto o llegase a ser atacado. Es más fácil si de verdad eres congruente. Y también aquí creo que esta cuestión de posicionamiento, y sé que yo neseo mucho al respecto, pero se vuelve más fácil. O sea, porque tú puedes tener una serie de valores y un discurso y tu audiencia puede comprarte por otra razón. Pero si tú haces un buen trabajo de posicionamiento, es muy difícil que esos dos no estén alineados. Si tu comunicación, si tu postura en temas controversiales, estoy haciendo comillas, es congruente con eso, pues es muy poco probable que tu audiencia tenga un problema, ¿no? Que tu audiencia tenga una posición diferente. No es imposible, pero es poco probable. Y entonces, si después se hace un revuelo, yo pienso mucho en el posicionamiento de Musk, de Elon Musk como marca, ¿no? Cuando Elon Musk hace un posicionamiento controversial, los fans de Elon Musk se vuelven más fans de Elon Musk. Si tú como marca tienes una serie de principios y valores claros, estás bien posicionado, tu audiencia corresponde a esa posición y tienes una posición, otra vez, entre comillas, controversial, lo más probable es que, como los fans de Musk, tu audiencia diga, pues sí, eso es en lo que creo y me alineo todavía más con esta marca. Y los demás no son tu audiencia. Entonces, pues muchas gracias, ¿no? Lo difícil es cuando queremos jugar para todos lados, ¿no? Es justo lo que pasa en el mes del orgullo, donde durante un mes todas las marcas son aliadas, pero tampoco quieren ofender a aquellos que por alguna razón pudieran sentirse ofendidos por esa posición. Y eso es lo difícil, jugarle a los dos lados es lo que de verdad es complicado, pero si tu posición es clara, la controversia se vuelve, en mi opinión, un poco irrelevante. La polémica se vuelve un poco irrelevante. Lo importante es la alineación de tus valores. Si una postura no corresponde a tus valores de una u otra forma, pues no te metas en esa conversación. Pero si sí, entra de forma honesta en esa conversación. creo que lo último que añadiría a esto, creo que el ejemplo de Musk y por lo tanto X, antes Twitter, es muy bueno porque creo que si estamos pensando, bueno, Musk lo que quiere es crear conversación y la controversia crea conversación. Crea un tipo de conversación, pero al final de cuentas es el tipo de conversación que es una ventaja para una red social o que puedes vender como una ventaja para tu red social, ¿no? Entonces, creo que es eso. Al final de cuentas, como dices, puedes dudar de las acciones de Elon Musk y de otras marcas, pero si ves esa congruencia vertical, entonces, pues, hasta ahí. Completamente de acuerdo. El segundo tema que te traigo, David, es algo que está cambiando mucho la manera en que la gente hace marketing digital. Google está implementando el primer paso en quitar cookies de tracking en los sitios. Y esto era como algo súper básico del tema SEO. Era algo como, digamos que si había un libro de texto del gobierno, o sea, la portada era eso, básicamente, ¿no? Era cómo sigues al usuario en Internet en este camino para saber más de su usuario y para poder saber dónde y cuándo ponerle el anuncio en el momento clave, ya sea que es un anuncio para que conozca tu marca o un anuncio para que compre tu producto. Y a partir del 4 de enero, o sea, ya hace 11 días cuando salió este podcast, Google está empezando a probar una función en Chrome con el 1% de sus usuarios, que suena poquito, pero son 30 millones de personas, que restringe el acceso a cookies de terceros y hace más difícil este tracking, respondiendo a preocupaciones de la Autoridad de Competencias y Marketing del Reino Unido. Y pues esto es el Reino Unido, pero es pues algo general donde las personas, los gobiernos están con este miedo de privacidad, cómo hacemos que el Internet sea más seguro y al mismo tiempo cómo hacemos que sea rentable, ¿no? Igual no es las mismas personas tienen las mismas preocupaciones,
pero sí está interesante lo que esto depara. Así empieza el 2024. Ahora sí, ¿qué opinas, David? Para mí, esta noticia es seguir es un capítulo más en la crónica de la muerte anunciada de la publicidad en Internet como la conocemos, el sueño de la personalización del Internet, que en algún momento correspondía tanto a los usuarios como a las marcas, se está muriendo lentamente, pero me parece que definitivamente. Y la verdad es que, Martín, este para mí es un tema súper sensible porque dediqué muchos años de mi vida específicamente al tracking y a pulir tracking para muchas empresas y ayudarles a mejorar sus ingresos a través del tracking. O sea, de verdad, ese fue en lo que me especialicé durante mucho tiempo e ir viendo cómo se erosiona es interesante por las decisiones que implica. Me pregunto si no debería escribir quizá un artículo porque me puedo clavar en esto una horita. Quizá mejor sea que sea un artículo para nuestro blog. Pero para mí hay algunas ideas interesantes para nosotros como marca. Y la primera de ellas es que creo que también tenemos que ser realistas y dejar de ser hipócritas. Muy pocos de nosotros usábamos el tracking y todas sus capacidades en campañas. Muy pocas marcas lograron la sofisticación que las herramientas nos permitían. Yo recuerdo haberme sentado en mesas de trabajo organizadas por Google con grandes agencias, en particular en Canadá, agencias digitales, y hablando con ellos que manejaban grandes presupuestos y grandes marcas y no tenían la más mínima idea de las capacidades que les daba Google en términos de retargeting, en términos de seguir al usuario en su flujo de compra. Y lo vemos hoy en día, la cantidad de anuncios que recibimos en el idioma equivocado, ¿no? De industrias, de cosas que no nos interesan. Este chiste perpetuo entre la gente de Merca Digital que te metes a comprar papel higiénico en Walmart y durante un mes lo único que recibes es publicidad de papel higiénico, ¿no? O sea, una falta de entendimiento de cómo nos comportamos en línea que a veces digo, bueno, sí, se va a acabar el tracking, pero de todos modos no lo estabas usando. Creo que para aquellos que sí lo usábamos es un cambio muy grande y muy importante, pero no sé si la experiencia del usuario final en Internet va a cambiar tanto. Creo que hicimos tan mal uso de esas herramientas que ahora nos las están quitando y nos queremos lamentar, pero para el usuario final, de todos modos, la experiencia se va a mantener relativamente igual. Esa es para mí como la primer conclusión. Y definitivamente hay un impacto profundo para aquellas marcas que gastan mucho en digital. Pero yo creo que el Internet para el usuario final sí va a ser un poco mejor, porque vas a compartir menos información y de todos modos tu experiencia no va a cambiar mucho. No, no sé qué opines. Yo no estoy tan metido del lado del tracking. Creo que ahora que lo mencionas de esa manera, lo estoy viendo como todos los datos. O sea, sé que el tracking te da un montón de datos y yo sé, o sea, lo estoy poniendo en paralelo con todos los datos que luego te da una red social de tiempo en pantalla, tiempo en post, la verdad que luego, desde el punto de vista de cliente o de un usuario más casual es, no entiendo, me estás aventando números y números y números y números y yo solo quiero tener muchos likes. Entonces, de cierta manera, creo que hasta poder simplificar, estoy seguro que también el tracking daba muchos, bueno, no estoy seguro, o sea, he visto todas estas pantallas de datos que te puede dar un tracking y te dice, aquí está, aquí está, aquí está, y de repente tener toda esa información hacía que, o sea, le podías dar toda esta información a alguien y lo único que decía es, chido, yo solo quiero poner mi anuncio en, en Palacio de Hierro, ¿no? .com. Entonces, creo que, como dices, es pensar, bueno, realmente qué es lo que queremos. O sea, regresamos a una conversación que hemos tenido aquí, que son objetivos y cuáles son los números clave que necesitamos y si no nos va a dar un tracking, ¿qué es lo que nos va a dar? Y lo otro también es tomar en cuenta que, bueno, esto es una implementación que está haciendo Chrome, creo que en Europa, y nosotros como marketeros digitales, pues tenemos que saber.
dónde está pasando qué, porque no es lo mismo con clientes que están aquí. O sea, no tengo la oportunidad de tener un cliente que está del otro lado del mundo y eso es padrísimo, pero entonces eso significa que tenemos que estar conscientes de qué está pasando en ese lado del mundo para decirle, bueno, igual viste esto y lo leíste en un blog de Estados Unidos, pero eso no es lo que aplica para ti. Y para clientes que están vendiendo en diferentes lugares, en diferentes regiones o que están presentes en diferentes regiones, aunque no estén vendiendo, saber cómo la estrategia se va editando con base a cada región. Entonces creo que eso es lo importante como de este lado, saber qué es lo que cuáles son los datos importantes, como dices, no tanto nada más lamentar el hecho de que las cosas están cambiando, sino estar conscientes de cómo eso afecta el día a día de lo que estás haciendo. Ese me parece que es un punto súper relevante, Martín. Este, otra vez, esta promesa de un Internet como súper personalizado no se cumplió, no se ha cumplido. Y un ejemplo de eso es lo que pasó hace casi 10 años, cuando la Unión Europea implementó ciertos requerimientos de notificación de tracking y tenías estos avisos de privacidad que aparecían en todos los sitios donde tú tenías que elegir si aceptabas los cookies o no, qué cookies y tal. Y esto fue una imposición de la Unión Europea. Y yo me acuerdo muy bien haber preparado esa experiencia de usuario única en sitios europeos, pero muchas marcas que dijeron, bueno, pues lo implementamos por todo el mundo. Se volvió una experiencia de Internet muy torpe, Sí, cuando en realidad era relativamente sencillo separar, porque sabemos de dónde vienen nuestros visitantes, pero no, se escogió como que esta aproximación masiva, pues ni modo, ¿no? Ya lo tenemos que hacer por todas partes. Y no es cierto, no era cierto. Y esto que dices es cierto. Esta es una prueba que está haciendo Google, que probablemente tenga un rollout masivo, pero primero se tiene que acabar la prueba. Después se tiene que aplicar en los países donde Google está recibiendo presión de elementos de privacidad. Y después quizá llegue al resto del mundo. Si nosotros no estamos trabajando en Europa, todavía no nos afecta. Y quizá lo que yo diría es que la lección más importante ahí es aprovechar las herramientas que tenemos mientras las tenemos. Es momento de refinar nuestra inteligencia, es momento de aprender todo lo que podamos de nuestras audiencias con el tracking que tenemos hoy y quizás, siendo un poco pesimistas, prepararnos para las limitaciones que pueden venir después. Pero eso es súper importante. Y en ese orden de ideas, yo también me atrevería a dar una recomendación bien precisa que es hora de empezar a apostar en nuestras propias comunidades, es hora de empezar a crecer nuestra base de datos de email. Si, si estas políticas y si estas reglas que limitan el tracking siguen imponiéndose globalmente, lo mejor que podemos hacer es tener nuestros propios datos que no dependen de third parties, que es el término que se usa para estas cookies, y nosotros ser los dueños de la información y de los datos. Entonces, aquí para mí una recomendación súper accionable es, tienen toda la razón, no se paniquen porque todavía no llega a casa. Dos, aprovechen las herramientas que tenemos, pero tres, preparándonos para el futuro, enfaticen email marketing, creen su propia base de datos, porque ahí nadie se puede meter, nadie les puede decir qué datos sí o no recolectar, qué información tener. Sean transparentes en cómo levantan esa base de datos, pero esa base de datos vale oro. creo que ese es un lugar perfecto para cerrar este tema y para pasar a las conclusiones del episodio. Muy bien, David. ¿Qué aprendimos hoy? Creo que este es un buen inicio de año porque aprendimos varias cosas, me parece, con estos dos temas que son muy accionables. Siguiendo con la vieja tradición, a mí me gustaría recalcar un par de puntos de nuestro primer tema que tiene que ver con la polarización y qué tanto nos conviene la polarización. Para mí, lo más importante de este tema es, tienes que saber quién eres y tienes que no tener miedo de quién eres como marca. No a todo el mundo le vas a gustar. Y eso está bien. Asegúrate de que a quien le gustes, le gustas mucho. Y en ese sentido, cuando haya un tema que puede ser controversial, lo único que tienes que hacer es ser congruente con tu posición de marca y entonces tu audiencia te agradecerá esa congruencia.
No controlas lo demás, no controlas que alguien lo saque de contexto, pero tienes muchísimo más capacidad de dirigir la conversación si eres congruente. Y yo, bueno, parte de mí solo quiere hacer copy-paste de lo que dijiste en anterior de la conclusión del tema, pero creo que como o sea, de este lado lo que diría, pues, o sea, hemos estado haciendo marketing por mucho más tiempo de lo que Internet ha existido, así que maneras de conocer a nuestro público existen. Entonces, sí, de nuevo, no hay que entrar en pánico y más bien hay que pensar, si esta herramienta ya no va a estar disponible, cuál era el valor de esa herramienta y cómo podemos agarrar ese valor de otro lado o cómo vamos a compensar para de nuevo llegar al público y cumplir nuestros objetivos. De nuevo, objetivos, objetivos, objetivos. Y pues habiendo dicho todo eso, muchas gracias por haber estado aquí en nuestro primer Toast de este año. De nuevo estar aquí cada 15 días en Spotify, en Apple Podcast y en otros lugares. Así que muchas gracias por escucharnos. Cualquier sugerencia de tema o comentario que tengan lo pueden mandar a podcast@xteam.agency. Yo fui Martín León. Y yo, David Mimila. Y nos vemos en 15 días. Nos pueden seguir en redes sociales como Xteen Agency. Estaba a punto de hacer un gran, así, my God, parece que ni trabajo en esto. Nos pueden seguir en redes sociales en Xteen Agency en básicamente todos lados. Y pues si nos quieren conocer, visiten nuestro sitio web en xteen.agency. Pues ya saben que nos pueden ahí echar un mensajito para cualquier ayuda que necesiten en su estrategia digital. Nos vemos luego, gente.